quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, ven y haz tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanzas. No se puede medir tu grandeza. Brilla sobre mí, que todos vean. Bien, mis queridos hermanos, les damos una vez más la bienvenida a este espacio Creciendo con Jesús a través de Radio María de la Alta Gracia. Mi nombre es María Inmaculada Alcántara y como todas las semanas estoy aquí feliz de poder compartir una palabra de vida, una palabra de esperanza de parte de nuestro Papito Dios para cada uno de nosotros, para nosotros podernos seguir adentrando pasito a pasito en ese camino, en ese proceso de crecimiento espiritual al cual tú y yo estamos llamados, a ese proceso de crecimiento en el cual tú y yo cada vez más vamos a ir por la gracia de Dios, reflejando cada día más un poquito el rostro de Jesús, ahí en el lugar a donde nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Porque quiero que sepas una cosa, mi hermano querido, no por casualidad estás ahí, en el lugar, en ese lugar preciso en donde te encuentras hoy, en ese lugar en donde tal vez están sucediendo cosas que tú dices, caramba, me quisiera mudar a otro sitio. Pero ¿sabes qué? El lugar a donde tú te encuentras hoy necesita lo que Dios ha puesto en ti. Y no sé por qué quise iniciar el programa con esto. El Señor lo ha puesto en mi corazón. Ese lugar que tal vez tú no lo entiendes mucho, en donde te encuentras hoy, necesita lo que ya Dios ha puesto en ti. Vamos tú y yo a dejar fluir esa esencia de Dios en cada una de las cosas que hagamos. Y no me refiero a hacer grandes cosas, me refiero a la cotidianidad, en las cosas simples, en las cosas sencillas, en tu hogar primero. Acuérdate cómo era esa pequeña casita de Nazaret, donde estaba San José, Mamá María y Jesús. Cada uno, durante esos primeros años de vida de Jesús, cada uno de ellos vivían haciendo las cosas normales que hacen todas las familias. San José trabajaba en su taller, Mamita María atendía el hogar y atendía a su hijo. Y Jesús también, como dice la palabra de Dios, iba creciendo en sabiduría, pero también iba creciendo y viendo las cosas que hacía su padre y lo ayudaba en el taller. En la cotidianidad, haciendo de manera extraordinaria las cosas ordinarias. Tú, ama de casa que me estás escuchando en este día, sí, porque a veces pensamos que las cosas extraordinarias se refieren a ir a hacer un gran proyecto en algún gran empleo. Tú sabes que el proyecto de los proyectos lo ha puesto Dios en tus manos y es que ha confiado en ti para que tú seas esa guía idónea para tus hijos, para acercarlos más a Jesús, para que tú seas esa ayuda idónea para tu marido, para que tu hogar sea esa casita de Nazaret. Pero para que eso se pueda dar en nuestras vidas, necesitamos la ayuda de una hermosa promesa que Cristo nos dejó al partir, y me refiero a su Espíritu Santo, que es el que pone en tu corazón y en mi corazón, como dice su palabra, tanto el querer como el hacer. Para hacer las cosas
a la manera de Dios. Y es de eso que vamos a compartir en este día. Pero antes de seguir compartiendo contigo, vamos como siempre a poner este espacio en las manos de Dios, para que sea Él el que venga a hablar a tu corazón y a mi corazón, para que Él venga a poner una palabra nueva en nuestro corazón que dé frutos, porque la palabra que no da frutos no tiene sentido. No tiene sentido muchas veces tener un bonito discurso si nuestro discurso no produce los frutos que vienen de Dios. Y vamos a pedirle al Señor eso en este día, que nosotros nos vaciemos un poquito de nosotros mismos para que dejamos que los frutos de Dios crezcan en nuestros corazones. Crezcan en nuestros corazones para que vengamos a hacer luz ahí en el lugar a donde tú estás plantado en el día de hoy. Si puedes, ahí acompáñame en esta pequeña oración que vamos a hacer antes de iniciar nuestro espacio, que es también tu espacio, creciendo con Jesús. Señor, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos estás regalando en el día de hoy. Te presentamos cada una de las personas que nos están escuchando y las que tal vez en otro momento van a escuchar este audio a través de los diferentes medios de transmisión que tiene este hermoso proyecto de evangelización que es Radio María de la Alta Gracia. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a ayudarnos a entender todas las cosas que nuestro Papito Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Y sobre todas las cosas, venga a poner en nuestros corazones tanto el querer como el hacer para ponerlas en práctica, Señor. Gracias, Señor, porque tu auxilio nunca nos ha faltado. Gracias, Señor, porque aún en medio de esta pandemia, tu mano poderosa cuidándonos a cada uno de nosotros, Señor, la hemos podido ver, Señor, y te damos las gracias por ello. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas cuyos hogares se han visto impactados por esta situación del COVID-19, Señor, para que seas tú llevando aliento a cada hogar, para que seas tú, Señor, tomando el control de cada una de las situaciones de esas personas que en el día de hoy ya se ven sin empleo, Señor, para que tú te manifiestes en sus vidas como el Dios que provee, Señor. Señor, lleva paz a cada hogar, que seamos capaces, mi Dios, aún en medio de la tormenta, como un niño pequeño, de extender nuestros brazos hacia ti, porque tú estás ahí para sostenernos. Que en medio de esta pandemia, Señor, sepamos, entendamos, comprendamos y nos grabemos hasta los tuétanos, Señor, que tú sigues siendo Dios y que tú no abandonas a tus hijos. Y que aún en medio de todo esto, Señor, tú sigues estando ahí y que tú eres fiel, Señor. Gracias, Mamita María, porque sabemos que tú sigues intercediendo poderosamente ante tu Hijo Jesús por cada una de nuestras necesidades. Y te queremos saludar diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inicia formalmente este espacio Creciendo con Jesús. Y hoy vamos a seguir profundizando en este ciclo de enseñanzas que hace un tiempecito habíamos iniciado sobre el Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo cómo para este proceso de crecimiento espiritual en el cual tú y yo nos debemos de enrolar y al cual tú y yo estamos llamados, dependemos del Espíritu Santo de Dios. Ese es algo que se nos tiene que quedar grabados,
mis hermanos queridos, porque por más libros que yo lea, por más cursos que yo haga, si yo no dejo al Espíritu Santo de Dios obrar libremente en mi corazón, yo no voy a ser capaz de, ¿tú sabes de qué? Voy a usar una palabrita que me han escuchado en otras transmisiones. Yo no voy a llegar al grado de dejarme sorprender por Dios y entender que tu Dios es tan grande y que tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Porque cuando tú y yo nos dejamos sorprender por Él, y en ese sorprendernos como un niño pequeño delante de la grandeza de su Padre, entendemos que así como de grande es Dios, así de grande es su amor y su deseo de felicidad para cada uno de nosotros. Que aún en medio de lo que estás pasando en el día de hoy, estas palabras se queden grabadas en tu corazón. El deseo de felicidad de Dios para ti existe desde antes de que tú nacieras. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva a caminar de la mano para meternos ahí a donde Dios nos está llamando, para ser nuestro auxilio en medio de todo lo que estamos pasando. Y en estos tiempos más que nunca, nuestro auxilio en medio del desaliento. Por eso ahí a donde tú estás, yo te invito a que no te muevas, porque después de esta hermosa pausa musical, donde vamos a escuchar esta canción, nos va a seguir metiendo en este proceso en donde vamos a seguirle pidiendo al Espíritu Santo que venga a tomar el control de nuestras vidas. Vamos a desarrollar nuestro tema, el Espíritu Santo, nuestro auxilio en medio del desaliento. No te muevas, que en breve regresamos aquí en Radio María de la Alta Gracia, una voz católica en tu casa. Repentinamente, porque mis anhelos y mis sueños por lograr ya no importan tanto como antes, y porque el concepto que me muestras del amor suena tan distinto al que concebía yo, y lo que pensaba que era mi felicidad ya no es suficiente. Yo te quiero preguntar,
conectados con nosotros en este tu espacio Creciendo con Jesús a través de Radio María de la Alta Gracia. Te decía antes de nuestra primera pausa musical que hoy tú y yo vamos a tratar el tema el auxilio del Espíritu Santo en medio del desaliento. Ese auxilio de esa promesa de lo alto que Jesús nos dejó antes de partir. Esa promesa de lo alto que cuando tú y yo la dejamos obrar en nuestros corazoncitos, nos ayuda a irnos conformando cada vez más y más a imagen y semejanza de Jesús. Es esa ayuda, es ese amigo que va con nosotros de la mano, en lo que yo llamo la aventura de dejar de mirar tanto nuestra pequeñez y dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Pero no solo en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero muchas veces, tú y yo, por las circunstancias que podamos estar viviendo, nos desanimamos. Y ese desánimo comienza a apoderarse de nuestros corazoncitos y comenzamos a pensar, ay no, María Inmaculada, eso del crecimiento, eso de crecer espiritualmente, eso es una cosa muy difícil, muy complicada, eso no es para mí. Y mientras voy compartiendo esto con ustedes, a mi mente llega una historia real que sucedió hace muchos años. A ver, voy a tratar de sintetizárselas. Hace muchos años, un grupo de monjes tenía que trasladar una estatua enorme de arcilla hasta el monasterio. Y cuando la grúa comenzó a levantar esa estatua de arcilla, esa estatua estaba tan pesada que comenzó a cuartearse. Y para complicar las cosas, porque ustedes saben que cuando una cosa se va a poner difícil, se pone difícil, siempre llega lo inesperado. Pues para complicar las cosas, comenzó a llover. Entonces uno de los monjes decidió bajar la estatua de la grúa mientras pasaba la lluvia y la cubrió con una lona, con una tela enorme para evitar que esa estatua, ¿se acuerdan que yo le dije que era de arcilla? Pues para evitar que la estatua se maltratara. Y más tarde el monje fue con una linterna a ver si la estatua estaba en buen estado. Y ustedes saben una cosa, para su sorpresa, vio que la estatua se había agrietado con el tanto moverla, subirla en la grúa, ponerla en la lona, la fuerza de la lluvia que cayó encima de ella. Y él, con su linterna, y yo quiero que mires este detalle de esta historia. Te dije que la fuerza de la lluvia, el subirla en la grúa, la lona que le pusieron arriba a la estatua que era de arcilla, la maltrataron. Vamos a retomar ese pedacito un poquito más hacia adelante, bendito sea Dios. Sigo con el monje. Te decía que el monje vio que la estatua se había agrietado y cuando miró con la linterna fijo para entender la gravedad del daño, porque él dijo, me metí en tremendo problema por querer trasladar esta estatua, descubrió que algo reflejaba la luz. Y esto, por supuesto, despertó la curiosidad del monje. Así es que el monje tomó un martillo y un cincel delicadamente y comenzó a abrir más la grieta para descubrir qué era lo que estaba reflejando la luz de su linterna. Y mis hermanos, poquito a poquito, fue quitando toda la arcilla. Y oh sorpresa, después de muchas horas de trabajo, descubrió que debajo de lo que él creía que era una simple estatua de barro, de arcilla, estaba una estatua de oro puro. Y eso era lo que hacía que se reflejara la luz de su linterna. Resulta que cientos de años atrás, antes, aquella estatua de oro había sido cubierta de barro, de arcilla. ¿Sabes para qué? Para evitar que se la robaran. Y el monje no sabía eso. Solo fue el problema de subirla en la grúa. Retomo el punto de inicio, ¿te acuerdas como te decía? Lo que hizo que se descubriera que dentro de aquella capa de barro, de arcilla, debajo estaba escondiendo una figura de oro fue cuando la subieron en la grúa con la fuerza de la lluvia que cayó
y con el golpe de la lona que la cubrió. ¿Por qué hago esta historia? Porque muchas veces, como la estatua, tú y yo llevamos un corazón que esconde el tesoro que tenemos dentro. Si puedes subirle el volumen en este momentito a este audio, te pido que lo hagas. Muchas veces tú y yo llevamos el caparazón que esconde el tesoro que llevamos dentro. Puede ser que tengas tanto tiempo escondiéndote que ni tú mismo recuerdes cómo eres. Bendito sea Dios. Puede ser que tengas tanto tiempo escondiéndote, hermanito querido, que ni tú mismo te acuerdes de cómo eres. Y estas palabras yo sé que son para alguien en este momento. Si tú quieres disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti, necesitas armarte de valor y dejar que el Espíritu Santo de Dios remueva esa capa de barro que muchas veces tú y yo nos hemos puesto. Y hoy es el día para que le pongamos el nombre a esa capa de barro, a esa capa de arcilla. Porque Dios, como te decía al inicio de la transmisión, Dios te hizo para que fueras feliz. Y dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que cuando Dios te hizo a ti, te hizo bien. Y Él sopló aliento de vida en ti. Para los más tecnológicos, yo siempre les pongo el ejemplo de que Dios, cuando nos creó a nosotros teníamos una especie de cable USB pegado con Dios. Pero cuando nosotros decidimos hacer las cosas a nuestras propias maneras, según nuestras propias fuerzas, rompimos ese cable USB, rompimos esa conexión con Dios, que es lo que nos hace brillar, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de la esencia de ese Cristo vivo que arde en tu corazón y en mi corazón. Y hoy yo quiero que a la luz del Espíritu Santo, por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tú que me estás escuchando, vamos a ponerle nombre a esa capa de arcilla que ha estado recubriendo esa obra maravillosa que Dios hizo de ti. No es que te empoderes de tú mismo. Con el amor de Jesús, siempre se los digo en cada transmisión, yo no me puedo empoderar de mis heridas, de mis temores que hay dentro de mi corazón. Yo de quien me tengo que empoderar es de un Cristo vivo, de un Cristo que quiere lo mejor para mí, de un Dios que me ama con amor eterno. Vamos a pedirle hoy al Señor a través de esta transmisión que ese don del Espíritu Santo que tú y yo recibimos en nuestro bautismo se active en nuestras vidas para que volvamos a la esencia, para que volvamos a resetear. Es como cuando tú tienes el celular. El celular en estos días a más de uno le ha sucedido que los que no son muy diestros en el uso de la tecnología se lo han tenido que dar a otros para que se los vacíen, porque le han mandado tanta información en el ánimo de podernos ayudar a vivir esta pandemia que es algo desconocido para nosotros, que han hecho que muchas personas hayan tenido que resetear sus celulares porque se han llenado de una manera tal que no ha sido posible fácilmente borrarle las informaciones, y los celulares a muchas personas no les están funcionando. ¿Por qué? Porque los han bombardeado de mucha información sobre la situación del virus. Asimismo, la vida nos ha bombardeado a ti y a mí de tantas cosas que ha ido poniendo en tu vida y en mi vida esa capa de arcilla que nos está impidiendo reflejar lo que Dios ya dijo de ti. ¿Cómo se llama, hermanito querido? El barro que está cubriendo esa hermosa obra de arte que hay en tu corazón. Vamos a ponerle nombre. Puede ser el miedo. Puede ser un pasado lleno de heridas. Un pasado lleno de heridas en donde tu corazón se ha visto endurecido. Y hoy las personas que se acercan, bendito sea el Señor, hoy las personas que Dios ha traído a tu vida para vivir junto contigo,
para bendecirte. Tú no las tratas ni las reconoces como bendiciones de Dios para tu vida y te escudas en que tú viviste una historia llena de heridas cuando las demás personas que Dios trajo a tu vida hoy en el presente no tienen la culpa de tus heridas del pasado. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama esa capa de arcilla que hoy te está recubriendo y te está impidiendo amar con sinceridad a los demás? Tal vez esa capa de arcilla se llame que no te han sabido valorar. No sé cómo se llame la capa de barro que hoy puede estar impidiendo que tu vida refleje el brillo pleno que ya Jesús puso dentro de ti. Pero hoy es el día para dejar al Espíritu Santo obrar en tu corazón y en mi corazón. Así es que ahí donde tú estás, aunque yo físicamente no te estoy viendo, regálame tu mejor sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque eres tan importante para Dios que Él está buscando todos los medios posibles para hacerte entender que a sus ojos tú eres valioso. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 5, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Palabra de Dios. El Espíritu Santo es capaz de darle a nuestras vidas tristes y apagadas un nuevo sentido y dejar que la luz de Jesús brille. No nosotros, sino el Cristo que habita en nosotros, porque Dios te quiere feliz. Y recuerda la jaculatoria que te he invitado a hacer a través de cada una de las entregas en los últimos meses de este espacio Creciendo con Jesús. Más Dios y menos yo. Más Dios y menos yo. Más Dios y menos yo. Que sea más el Espíritu Santo de Dios obrando y actuando a través de cada uno de nosotros, para que sea más Dios en nuestras vidas y que nuestra humanidad poquito a poquito se vaya anulando para volver a nuestra esencia. Es ahí a donde Papito Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es el que nos ayuda en ese proceso de crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual, paréntesis hago aquí, es un viaje de toda la vida, mis hermanos. Un hermoso viaje en el cual tú y yo no vamos solos. Y retomo la idea. Es un viaje de toda la vida. No es que yo hice tantos cursos de evangelización y ya yo tengo aquel crecimiento espiritual. No, esto es una cosa día a día, pasito a pasito, que se va, bendito sea el Señor, que se va demostrando en las cosas pequeñas a través de los frutos que yo voy dando en mi vida. Gloria a Dios. Verdaderamente, mis queridos hermanos, yo pienso que no existe para nosotros los que creemos en Dios una cosa más importante que dejarnos trabajar por Él. Y yo agarro mi Biblia porque ustedes dicen que a mí me coge con decirles que hay que crecer. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. 2 de Pedro 3 versículo 18. Creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Palabra de Dios. En resumen, aquí lo que Pedro nos dice en esta epístola, en esta carta, es que el crecimiento espiritual es básico para la vida de cada uno de nosotros. Así como crecer físicamente es primordial para un niño recién nacido, Dios nos manda a ti y a mí a crecer. Pero porque tú y yo no estamos llamados, ¿tú sabes a qué? Con mucho amor, a ser católicos estancados, sino que debemos de llegar a la madurez que Dios quiere en nosotros. Por eso hoy vamos a desarrollar algunos aspectos de ese madurar espiritualmente y cómo el Espíritu Santo nos ayuda, cómo nos auxilia en ese proceso.
Y antes de arrancar, yo quiero puntualizar algunas cositas. Vamos a ver, juntos, tú y yo. El crecimiento espiritual, y los que tienen lápiz y papel, porque hay algunos que yo sé que escriben para después reproducirlos en sus grupos de oración. Vamos a ver, aquí vamos. Punto número 1. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que tengamos, como normalmente decimos, en los caminos del Señor. Existen personas que hace mucho tiempo que están en los caminos del Señor y han crecido muy poquito. Y por el contrario, otras que recién han llegado a los pies de Jesús y su vida espiritual es otra. ¿Tú sabes de qué depende? Depende de cuánto le abramos el corazón a Dios y lo dejemos a Él actuar. Esa es la clave. Crecimiento es crecer, aumentar, avanzar. Eso es crecer. Vamos a tomar el ciclo de vida del hombre. Eso es el ejemplo, mira, el ejemplo mejor que podemos utilizar, mi hermano querido, en este caso. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ok. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado la frase, busca a Jesús. Bueno, me perdonan los que la usan, pero Jesús no se ha perdido. A Él no hay que buscarlo. Es más, Él está ahí en nuestro lado, esperando que le dejemos acompañarnos en el viaje que nos ha tocado hacer a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que más nos ayudan en este proceso es invitar a Jesús a acompañarnos, es adentrarnos cada vez más y más a la lectura de la palabra de Dios. Y pedirle al Señor que de verdad nos ayude a aplicarlas en nuestra vida. Ese es el detalle. No es solamente leerla, no es solamente compartir hermosos versículos bíblicos a través de las redes. Es practicarla. Es como les decía en la última entrega. ¿Se acuerdan los que oyeron la última entrega? Es lo que les decía en la última entrega de la oracioncita que yo les invité a hacer. Y yo les decía, hay una oración que yo les quiero enseñar a que hagamos todos los días, cada vez que vayamos a hacer una cosa en nuestras vidas. Y ustedes, yo sé que más de uno, porque recibí la retroalimentación, que después de escuchar el audio me estoy riendo aquí, por eso fue la pausa. Me decían, María Inmaculada, pero me sorprendiste con algo que dijiste. Y yo decía, que dije yo, no, que puso papá Dios, porque yo, paréntesis, les cuento, yo después estos audios los escucho porque la verdad es que Dios también me está enseñando mucho a mí a través de este espacio Creciendo con Jesús, y por eso le damos la gloria al Señor y le damos también las gracias a Dios por Radio María de la Alta Gracia. Y yo les decía, me decía esa persona, esperábamos que tú hicieras una oración larga, profunda. Y no, una oración simple, cortita, un par de palabras. Y yo se las repito la oración por si hay alguien que no estaba en la semana pasada. Yo decía, la oración que te invito a hacer es, ven Jesús a hablar a través de mí. Y ven Jesús a actuar a través de mí. Amén. En cada cosa, para hablar con tu esposo. Así se evitan muchos conflictos en el matrimonio. Para hablar con tus hijos que tal vez están en una edad en la cual quieren ser grandes, pero todavía son chiquitos y estamos en medio de ese conflicto. Vas a ver cómo se van a dar grandes cambios en tu vida. Te decía que nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Vamos a retomar el tema. Vamos a apoyarnos en la palabra de Dios para no solamente leerla, no solamente compartir bellos versículos, sino para aplicarla. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos enseña: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Para que ocurra, mi hermanito querido,
Ese crecimiento espiritual, debemos ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos por la palabra de Dios. Esa es la esencia del crecimiento espiritual. Crecimiento, te decía, que según Google, según el diccionario Larousse, es crecer, aumentar y avanzar. ¡Avanzar! Dios tiene preparadas para ti cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Para avanzar a esa vida plena que Dios tiene para ti. Al inicio de esta transmisión, el Señor ponía en nuestros corazones que decíamos, yo decía, pero ¿y por qué? Y ahora entiendo cómo se va enganchando cada cosa. ¿Ven por qué es que después hasta yo misma oigo estos audios después? Porque el Señor es maravilloso. El Señor ponía a decirle a alguien, crecer ahí en el lugar a donde tú estás. Porque el lugar a donde tú estás hoy necesita lo que Dios ya puso dentro de ti. Bendito sea el Señor. Tal vez hoy tú estás en un lugar en una posición, en una situación, porque no necesariamente es un lugar físico, en una situación en la cual tú quisieras salir, pero esa situación, ese lugar, ese espacio, eso que está sucediendo necesita lo que Dios ya puso dentro de ti. Pero Dios no te va a dejar ahí. Él quiere que tú avances. Bendito sea el Señor. Y cuando toque el momento de salir de ese lugar, no trates de salir con tus propias fuerzas. Porque cuando tú te abandonas, bendito sea el Señor. Cuando tú te abandonas en el Señor, no te resignas. Son dos palabras completamente diferentes. Cuando tú te abandonas y tú entiendes que tu fuerza depende de Dios y que tú vas a seguir brillando y dando testimonio del Cristo vivo que está en tu corazón, entonces, sin tú darte cuenta, la gloria sea del Señor. Dios te va a mudar de lugar, si Él así lo considera, porque yo soy testigo de eso. La gloria sea de Dios. Que se te queden grabadas estas palabras en tu corazón. Crecimiento es crecer, aumentar, avanzar. Te decía, te ponía como ejemplo el ciclo de vida de un hombre, de un niño, ¿verdad? Que nace, crece, se reproduce y muere. Cuando naces, el momento cuando le entrego mi vida a Jesús y lo reconozco como lo que Él es, mi Señor y Salvador. Pero en esta primera etapa somos como un bebito espiritual. Necesitamos instrucción. Y para recibir esta instrucción tenemos la palabra de Dios y además estamos con la bendición de tantos santos sacerdotes que nos acompañan en este proceso de entender las Escrituras. Y tenemos el catecismo de la Madre Iglesia, de la Mamá Iglesia, ya me viene en italiano, de la Mamma Chiesa, que es lo que nos ayuda a llevar a la vida práctica la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos ahí, en ese proceso, en ese proceso de nacimiento, porque tenemos las herramientas. No podemos quedarnos siendo bebés. Estamos llamados a seguir hacia adelante. En algunas personas el Señor hace cambios dramáticos. Por ejemplo, hay casos en drogadictos y alcohólicos que han sido liberados de su vicio de forma instantánea. Sin embargo, eso no es lo que sucede en la mayoría. Muchas veces la lucha es larga, es difícil y yo lo entiendo. Normalmente los cambios son graduales, es verdad. Espiritualmente somos como un niño que nace y crece a poquito, de a pasitos, dejando a un lado las costumbres egocéntricas y aprendiendo, con mucho amor, y aprendiendo a amar a Dios y al prójimo. La gran diferencia está en que el Espíritu Santo vive en nosotros y por lo tanto el pecado ya no puede controlarnos. ¿Ustedes me oyeron? El pecado ya no puede controlarnos. Y yo hago una paradita aquí. ¿Será que todavía hay actitudes del hombre y de la mujer vieja que nos están controlando a nosotros? Se las dejo de tareas. El que tiene un lapicito por ahí vamos a escribir qué actitudes
Y es fácil saber cuáles son las actitudes. Cualquier actitud que no se parezca a lo que Jesús haría en nuestro lugar, hay que revisarla. La respuesta no es, te sucedió esto porque Dios así lo permitió. No solamente es eso. A veces somos nosotros que nos metemos en situaciones por falta de discernimiento. O abusamos del poder que podamos tener ante una situación en particular frente a otro hermano y no le podemos responder a ese hermano que fue porque Dios así lo permitió. Si ahí sucedieron cosas que no se parecen a las que Jesús hubiera hecho, entonces hay oportunidades de mejora. Es un terreno hermosísimo si nosotros dejamos al Espíritu Santo de Dios que lo riegue con su poder y que haga crecer los frutos que vienen de Dios. Ustedes se acuerdan que yo les decía que Jesús, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría. ¿Y cómo conseguir la sabiduría? El conocimiento. Para mi crecimiento. ¿Dónde? Con el estudio de la palabra de Dios. Con la oración. Creciendo en estatura. ¿Y hasta dónde yo debo crecer en mi vida como católica comprometida? Perfecto. La respuesta está en Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Creciendo hasta el punto que a través de mis acciones ya no se vea tanto yo, sino al Jesús que vive en mí. Tremendo este reto para cada uno de nosotros. Tremendo este reto, pero es a eso a lo que tú y yo estamos llamados. Y en este momentito vamos a nuestra segunda pausa musical y enseguida no te muevas que regresamos aquí a nuestro espacio Creciendo con Jesús a través de Radio María del. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Seguimos aquí en nuestro espacio Creciendo con Jesús. Ya estamos en la recta final. Estamos casi por terminar la entrega del día de hoy. Y yo antes de terminar quiero compartir con ustedes un pedacito de una de las homilías del Papa Francisco, que en estos días hacía referencia a la necesidad que tenemos tú y yo de implorar esa ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y te la cito textualmente. El Papa Francisco comparaba el Espíritu Santo con un viento fuerte, decía él, que entra en las situaciones y las transforma, cambia los corazones y cambia los acontecimientos. El Espíritu Santo, y cierro la cita, el Espíritu Santo es el que nos hace a ti y a mí caminar hacia lo que Dios ya ha dicho de ti y de mí. Es el que nos ayuda a volver a soñar si hemos caído en tibieza. Es el que transforma nuestros corazones. Mis hermanos queridos, nuestro espacio se llama Creciendo con Jesús y es precisamente el Espíritu Santo de Dios que hace esa obra de crecimiento y transformación en nuestros corazones. Muchos predicadores te podríamos prometer que las cosas van a cambiar, que llegarán nuevos comienzos, renovaciones portentosas, pero la experiencia enseña que ningún esfuerzo terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre, sino es Dios el que hace la obra. A mí me encanta la psicología de Dios. Aún muchas veces cuando Él tiene poder para hacer tantas cosas, Dios no cambia las situaciones que nos rodean, pero cambia nuestro corazón para que nuestros ojos se abran y podamos ver su mano poderosa sosteniéndonos en medio de la adversidad. Un Dios que algunas veces no nos libera de repente de los problemas, pero nos hace libres por dentro para afrontarlos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, mi hermanito querido. Por eso la invitación sigue en pie, porque Él a ti también te quiere bendecir. Hoy es el día para abrir las velas de nuestra barca, es decir, de nuestro corazón, para que Dios nos haga navegar por las aguas que Él quiere. Te repito, las aguas que Él quiere y dejar que Dios nos
sorprenda. Cierro este espacio con un relato de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Y me gustaría que tomes nota de esta cita y luego en oración a solas en tu habitación la leas nuevamente, porque yo sé que Dios va a poner muchas cosas en tu corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Aquí vemos a Esteban que estaba a punto de ser apedreado. Y dice la palabra de Dios: pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie a la diestra de Dios, y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Versículo 59. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no le tengas cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Palabra de Dios. Mis hermanitos queridos, el mundo ya tiene muchos reporteros. Al mundo le hacen falta testigos de la gloria de Dios, hombres y mujeres que aun en medio de sus necesidades sean capaces de ver el cielo abierto, y aun si Dios no nos libra en su aflicción, sean capaces de gritar que Jesús está vivo. No nos cansemos, por lo tanto, de invitar al Espíritu Santo de Dios a nuestros ambientes, de invocarlo antes de nuestras actividades. Ven, Espíritu Santo de Dios, y tú vas a ver cómo tu vida y mi vida va a ser diferente. Señor, te pedimos que soples tu aliento de vida sobre la iglesia y la empujes hasta los confines lejanos, para que, llevada por ti, no seamos menos nosotros y más Dios. Seamos menos nosotros y más Dios. Seamos menos nosotros y más Dios, Señor, para que venga tu reino aquí en la tierra. ¿Y qué reino es si no tiene un pueblo? Porque tú ya eres el Rey, y nosotros, Señor, queremos ser ese pueblo que forme parte de tu reino aquí en la tierra. Bendice a cada una de las personas que nos están escuchando a través de Radio María de la Alta Gracia. Que el soplo de tu Espíritu Santo renueve cada célula de su ser y que nos haga abrir los ojos y ver que Jesús está delante de nosotros para acompañarnos hacia las alturas a las cuales Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros, para quitar de nosotros todo lo que no viene de Dios y que reflejemos la luz de un Jesús que está vivo en medio de su pueblo. Mis hermanos queridos, desde aquí yo les mando un abrazo fraterno enorme y nos estaremos escuchando en una siguiente entrega a través de Radio María de la Alta Gracia, en este su espacio Creciendo con Jesús. Paz y bien, santa alegría. Bendiciones. Quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, ven y haz tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanzas. No se puede medir tu grandeza. Brilla sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Inúndame de ti, rebúsame de ti, ven derrama la unción.
unción, ven, derrama la unción. Hablaste a los profetas, encarnaste al Mesías, levantaste la iglesia, dulce huésped del alma. Ven y haz de mí tu morada, sopla sobre mí, dame de tu gracia. Con tu fuego enciende mi boca, brilla sobre mí.